En el estudio de la química, uno puede percatarse que todos nuestros alrededores son interacciones entre moléculas. ¿Y qué mejor manera de aprender que conociendo una de las interacciones más importantes, las fuerzas intermoleculares? Estas fuerzas se tratan de la atracción que existen entre las moléculas, manteniendo así a los estados condensados. Pero estas fuerzas no deben ser confundidas con aquellas llamadas intramoleculares, las cuales suceden dentro de la molécula y son mucho más fuertes que las intermoleculares. Estas fuerzas se dividen en tres grandes grupos: los puentes de hidrógeno, las fuerzas de ion-dipolo y las fuerzas de Van der Waals, que se dividen en otras tres, como las fuerzas de dispersión de London, las fuerzas de dipolo inducido y las de dipolo-dipolo. Las fuerzas de dispersión de London sucederán entre moléculas con carga neutra, que momentáneamente adquirirán una carga parcialmente positiva y negativa por la posición de los electrones en la nube electrónica. Un ejemplo son los hidrocarburos como el metilpentano, el cual en ciertos momentos tiene regiones parcialmente negativas y positivas que se verán atraídas por las cargas opuestas de otras partículas. De ahí están las fuerzas de dipolo inducido, que son interacciones entre una molécula polar que induce a una molécula vecina no polar un dipolo. Por ejemplo, el agua, que es polar, induce el movimiento de electrones en las moléculas de oxígeno, produciendo así el momento dipolar. Y también están las fuerzas de dipolo-dipolo, que son entre moléculas polares que se atraen entre el extremo parcialmente positivo de una molécula con el extremo parcialmente negativo de la otra. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, la cual es polar, que resultará atraída por las cargas contrarias de sus moléculas vecinas. Por otra parte están los puentes de hidrógeno, que se presentan en moléculas que tengan un hidrógeno unido a elementos muy electronegativos, como el nitrógeno, oxígeno o flúor. Y un ejemplo está en nuestro propio cuerpo, específicamente en los enlaces de las bases nitrogenadas del ADN. Y finalmente se encuentran las fuerzas de ion-dipolo, que suceden cuando se disuelve de manera parcial o total una sal en el agua, resultando en la atracción electrostática entre los iones y las moléculas polares de la sustancia. Y un ejemplo es el cloruro de sodio o sal de mesa al disolverse en el agua, pues la atracción entre los iones de sal y las moléculas del agua son lo suficientemente fuertes para superar el enlace iónico que mantiene la forma cristalina a la sal. Estos conceptos permiten comprender cómo actúan los fármacos. Como tal, un fármaco se trata de la sustancia química que puede causar un cambio biológico en el cuerpo, con el fin de poder restaurar o restablecer un diagnóstico. Y para esto requiere de receptores, las cuales son macromoléculas específicas ubicadas en la membrana celular. Y para lograr esto interactúan con ligandos, moléculas de señalización para estos receptores, que permiten las reacciones químicas dentro de la célula. Un ejemplo de esto es el ramipril, que es parte de los inhibidores de la enzima de la angiogestina, que está compuesta por el principio activo de ramipril, así como de lactosa de monohidrato, hidrógeno de carbonato de sodio y estearil de fumarato de sodio. El ramipril usa las fuerzas de dispersión de London y los puentes de hidrógeno para así poder unirse a los receptores que se encuentran en los vasos sanguíneos e impedir que se produzca la angiogestina 2, que causa un estrechamiento en los vasos. Usualmente se lo prescribe como tratamiento para aquellas personas que sufran de una hipertensión arterial, de nefropatía diabética y los susceptibles a un infarto miocárdico. Pero hay que tomar en cuenta que está contraindicado para aquellos que sufran de hipotensión, insuficiencia renal y aquellas mujeres con menos de 3 meses de embarazo, pues los efectos adversos pueden ser la cefalia, reacciones alérgicas en todo el cuerpo, mareos y desmayos. Gracias.